Vamos a hablar de los números de la pobreza con Emiliano Serrano y sin mediar mayores palabras viendo los números. Dale, arrancamos a nivel nacional lo que dejó el 2020, el año de la pandemia. ¿Cómo cerró, Fernando? Con una pobreza que alcanzó el 42% de los argentinos. Esto trasladado a todo el territorio nacional, independientemente de los 31 conglomerados urbanos, son más de 19 millones de personas, cuyos ingresos en su casa no alcanzaron para la canasta básica total. Vamos a ver el dato comparativo de la pobreza y esta escalada desde el segundo semestre del año 2017 y hasta el cierre de 2020, confirmando una tendencia que va hacia la alza y que parece que no tiene techo, o al menos se tienen grandes expectativas de que el primer semestre de este 2021, por algunas medidas que se adoptaron, pueda ser un registro menor a este 42%. 42% de pobreza, veníamos del 40,9%, con el mismo periodo del año pasado, 35,5%. Ahí está el gran salto. Me quedo con ese número, casi 20 millones de argentinos que no alcanzan a cubrir en sus hogares la canasta básica total. Esto es cambiarse, educarse, el transporte, alimentarse y trasladarse. Sí. Es una pobreza medida solo por ingresos, la que hace el INDEC. ¿Qué es un ingreso? Cualquier tipo de dinero que entra a la casa. No estamos hablando de trabajo formal, techo. Lo que sea. El esposo, la esposa, sí. El hijo mayor. Chicos, trabajo formal, informal, lo que sea. Vamos a ver algunos de los picos que ha registrado la pobreza desde 1990 en nuestro país para entender que la historia no es nueva y que se vuelve cíclica. En 1990, 47,5%. Fue un pico altísimo de pobreza por la convertibilidad. La desindustrialización al extremo con el menemismo y el no reemplazo de aquel modelo por otro. Fue no sé, mejor o peor. La hiperinflación y el paso hacia la convertibilidad, que llevó a que en 1993 la pobreza fuera del 16,8%, medida por ingresos y por el mismo INDEC. Después tenemos otro gran pico en el año 2002, el más alto que se recuerda en las últimas 3 décadas, que respondió a la crisis económica. Lo que empezó a ocurrir en el mundo, lo que ocurrió en la Argentina y las repercusiones que hubo con nuestra moneda. 57,5%. Después hay un periodo de baja que llegamos al 26,9% en el año 2006 y este es el 2007. ¿Cómo cerró? Fue el mejor de los últimos años cuando la economía mostró una pequeña recuperación, pero volvió a subir al 42% en 2020, es cierto, por la pandemia. Pero antes de la pandemia ya estábamos en 35%. En el lapso de entre 2006 y 2017 hay un vacío estadístico, que es cuando el INDEC dejó de medir la pobreza. Hay otros parámetros, por ejemplo el de la Universidad Católica con el Observatorio de la Deuda Social. Decidimos no incluirlo. Fue la época que Alemania tiene más pobres que Argentina. Bien. No lo podemos saber, no se midió oficialmente por el INDEC. Vamos a ver ahora el otro dato, el de la pobreza infantil, que también es una tendencia que se sostiene a lo largo de los últimos años. 57,7%. 6,5 millones de niños son pobres en la Argentina. ¿Sabes cuál es el drama? Ahí me parece que en el número anterior, pero fundamentalmente en esto, tal vez anclando en la expectativa de estos 6 millones y medio de argentinitos. Más menores de 14 años. Por eso digo argentinitos. Ahí empieza a tallar la palabra estructura, lo de la pobreza estructural. Lo perdí hoy y tal vez no lo recupere más en los próximos 5, 7, 9, 10 años, van a ser un golpe de suerte o lo que sea. Ya vamos a hablar con un especialista. Y dentro de este universo de pobreza infantil hay 1,7 millones de niños en la Argentina que viven en un hogar que no reúne los ingresos necesarios ni siquiera para la canasta básica de alimentos. Es decir, que ni siquiera hoy se está alimentando como correspondería, solo para sobrevivir. 1,5 millones de niños aproximadamente es el dato a nivel nacional de la pobreza en el cierre de 2020. Vamos a ver cómo estuvo la provincia de Mendoza, recordando que esto se mide solo en el Gran Mendoza, en los 31 conglomerados urbanos de la República Argentina. Por encima del promedio nacional, 44%. Solo en el Gran Mendoza, 451.000 personas son pobres. No alcanzan a reunir esos ingresos para la canasta básica total. Sí, te escucho, Mariano. Para el segundo semestre de 2019 el dato estaba en 38,6%, 44%. La cuenta indica que en el año de la pandemia, se sumaron 58.000 personas al universo de la pobreza, solo en el Gran Mendoza. Vos sabés que esto guarda mucha relación, estos números, de aquellas provincias que tal vez puedan mostrar mejores guarismos. En la próxima placa Lemit te va a mostrar lo de los indigentes. Provincias que en teoría, por la generación de su Producto Bruto Geográfico, son más pobres respecto de lo que se produce,
pero que tienen menos volumen de indigentes. ¿Por qué? Porque la presencia del empleo público o la ayuda estatal que se descuelga desde la nación hacen que esas personas, vía planes sociales o ayudas económicas extraordinarias, puedan reunir, como decía Emiliano, todos los meses un volumen de dinero que los da por encima de la línea de indigencia. Pero no es generación de trabajo genuino, porque si no estaríamos poniéndonos una máscara frente a los ojos. Entendamos, viven esas personas o sobreviven a gentileza de un Estado que puede estar o puede desaparecer. Esto es lo dramático. Es muy evidente el dato que vamos a ver a continuación respecto de esto, y es el de la indigencia en Mendoza, que bajó respecto de lo que veíamos de la pobreza, del 7,9 al 5,9%. De todas maneras, hay 61.000 mendocinos indigentes solo en el Gran Mendoza. El dato exactamente hace un año estaba en 80.000. Esto significa que se llegó con algún tipo de asistencia para que estas personas pudieran alimentarse. Pienso, por ejemplo, en la tarjeta alimentar, sin ir más lejos, que debe haber permitido a algunos ciudadanos poder comer. ¿Por qué se considera a una persona indigente? Porque sus ingresos no son suficientes para alcanzar la canasta básica de alimentos. Y damos el dato del promedio de esa canasta que se utilizó para este estudio estadístico, 21.572 pesos. Es decir, que no alcanza ni para comer. Ni para comer lo mínimo que necesita para sobrevivir. Quédate acá. Eduardo Donza es investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Eduardo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, gracias por el contacto. No, gracias a usted por compartir con nosotros sus pareceres. Nosotros metíamos algunas palabras en el medio de tanto número. Entendamos que detrás de cada fracción de número hay un ser humano con nombre y apellido, número de documento, en el mejor de los casos, si no es indocumentado, pero es una vida, es una persona, es un ser humano, respira igual que usted y que yo, y que tiene tal vez de arranque las mismas necesidades, pero absolutamente insatisfechas la gran mayoría. Por eso, para no perder de vista de lo que hablamos, porque decimos, si hay muchos millones de argentinos, tanto como nosotros como el que está al lado. La estructura de la pobreza en la Argentina ¿se ha transformado en la principal deuda de la democracia? Sí, se puede considerar que sí, ¿no? Más que nada es como usted lo marcaban recién, que es una cuestión estructural, ¿no? No es una cuestión del momento, no es una familia que en un mes tuvo pocos ingresos, sino que esto se viene manteniendo desde décadas, ¿sí? Desde muchas décadas, como bien lo marcaban ustedes, ¿no? Que son valores que hace muchos años, décadas que están cercanos a como mínimo un 20%. Y esto es acumulativo, como lo que usted marcaba también con respecto a los niños, ¿no? Como tenemos ya una tercera generación, ¿no? de argentinos, en el caso de los niños, no vieron a sus padres y sus abuelos que es su esfuerzo, porque hay un esfuerzo también, lo que pasa es que no hay un esquema que no le da posibilidades, como el esfuerzo no es bien retribuido, ¿no? Y tiene que ver mucho con una estructura productiva, estructura productiva que es desigual en todo el país, ¿no? Ustedes están en una de las provincias también como mejor posicionadas con respecto a eso, por la capacidad que tienen productiva y la capacidad de trabajo, ¿no? Y de transformar, pero nuestro país es muy disímil con respecto a eso. Pero lo indican los datos que presentaban. Si no mejora la estructura productiva, no vamos a salir adelante bajando los niveles de pobreza y vemos que tampoco los niveles de indigencia, ¿no? Porque con las transferencias del Estado, que ustedes las tenían también muy en cuenta, que las nombraban, no alcanza para salir de la pobreza, apenas se alcanza para mantener la indigencia en valores relativamente bajos, que igualmente son muy altos, ¿no? Estamos hablando del dato del INDEC, que es un 10% de la población en situación de indigencia, ¿no? Y que vino también elevada, ¿no? Escuchándolo, sí. Eduardo, a ver, uno quiere tener la ilusión a flor de piel, que si entre todos ponemos un poco, tal vez comencemos esa transformación. Ahora, soy bastante escéptico, que se me permite ese término, al mirar alrededor y ver una sociedad tal vez cada vez más individualista, a la defensiva constantemente y con una dirigencia ausente respecto del gran pacto argentino. Nos hemos construido, nuestros hijos se han construido
los que tienen 10, los que tienen 12. En esto, en la no existencia de un gran pacto donde encontremos puntos en común. Sí, bueno, es precisamente eso, ¿no? Lo que notamos es que en Argentina no tenemos políticas de Estado. Es decir, en este caso con respecto a la producción y al trabajo, porque es lo único que nos va a sacar adelante es aumentando la producción, aumentando la riqueza, es decir, aumentando la torta que hay que repartir, ¿no? A veces parece para algunos que cortando diferentes las porciones de una torta, más igualitarias o menos igualitarias, el problema se va a solucionar, pero tampoco se soluciona, y sobre todo con una torta que es cada vez más chica, sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nos faltan, no solo en esto de la producción y el trabajo, sino en diferentes temáticas, en diferentes áreas, es tener políticas de Estado y que sean sostenidas a través del tiempo. Pero ustedes ¿sí? están en un decir, ámbito de lo académico, del análisis, de lo científico, y de pronto pueden marcar algunas pautas. Y de hecho, desde la universidad en la cual usted lleva adelante sus estudios, se ha marcado en los últimos años, tal vez, gran parte del humor político. Y dependiendo gobierno, dependiendo del otro gobierno, han sido los ataques o la aceptación del dato que ustedes daban a conocer, que uno puede estar más a favor o más en contra. Pero el dato es al fin el mismo. ¿Por qué tenemos visiones tan diferentes sobre un mismo punto? Y no nos dejamos de embromar de pensar que hay 19,5 millones de argentinos que están por debajo de la línea de pobreza. O 4 millones y tanto de argentinos que no les alcanza la plata ni para comer. ¿Dónde está el punto de quiebre? ¿Quién debe dar ese primer paso? Bueno, hay un primer paso que lo tiene que dar el gobierno, es decir, la administración del Estado, ¿no? Pero por supuesto que no alcanza solamente con la administración del Estado, ni tampoco alcanza cuando uno habla de pactos, que habla de acuerdos, no alcanza solo con el sistema político, porque muchas veces el sistema político está pensando en la próxima elección y planifica las cosas en función de una próxima elección que en Argentina, que por suerte, por supuesto, tenemos elecciones sistemáticas desde hace décadas, es dentro de un año. Lo que tiene que haber acá es una mesa de diálogo, ¿sí? Que esté dirigida, sí, por el gobierno de turno, pero que el papel fundamental es el de los empresarios, ¿sí? Los que pueden generar un trabajo genuino, porque el Estado no genera, salvo lo que es la administración pública y alguna empresa del Estado, un trabajo genuino, ¿sí? Entonces, los formadores de precios, como bien lo analizaban ustedes, es algo crucial en Argentina y un problema endémico que tenemos, el índice de precios al consumidor, que es incontrolable, y también en el caso de los alimentos. Los inversores es necesario que estén con algún formato, porque un problema muy serio en Argentina es que no tenemos un volumen importante de inversiones genuinas desde hace décadas, ¿sí? Los sindicatos como representantes de los trabajadores formales, las organizaciones de base también, porque representan a gran parte de los trabajadores de la economía popular, los que tampoco pueden participar de un sistema de la producción, y muchas veces el único que tiene los sectores, como usted decía, pero sabiendo también que, bueno, ¿qué voy a entregar yo? Claro. ¿Qué voy a perder en esto? Porque no hay una suma en la que todos vamos a ganar. Van a tener que restringir los empresarios parte de su ganancia, el sistema político también achicando los gastos del Estado, lo que son los inversores, bueno, acá tendría que haber una inversión fuerte para que esto se reactive, los formadores de precios también, lamentablemente también los asalariados, porque con la inflación tan fuerte que tenemos, los primeros que pierden son los asalariados. Lo primero que hay que achicar es la inflación para poder hacer bases sólidas. Y hasta